Y les damos la bienvenida a esta nueva entrevista de líderes de la calidad. Y en esta oportunidad vamos a hacer algo particular y especial porque es la primera vez que repetimos, en el caso de nuestro espacio de la entrevista de líderes de la calidad, a una de las personas que ya empezamos en las entrevistas, que ya lo hicimos el año pasado y que en esta oportunidad nos trae un tema bien interesante. Miguel Gayano, desde Argentina. Él va a hablarnos de un tema interesante, un concepto que ha desarrollado que se llama la caja negra de la calidad. Vamos a aprender, vamos a interpretar este conocimiento que él quiere compartir con nosotros. Y él es especialista en ISO 9001, el sistema de gestión de calidad. Representa una firma consultora Arthur & Bernard en Argentina. Y además con una amplia trayectoria de consultor, auditor en estas áreas, también incorporándose en los temas de estrategia, de planificación estratégica. Con él vamos a estar conversando este concepto que él ha desarrollado y que forma parte de lo que nosotros queremos hacer a través de esta plataforma de Voz Empresarial Consultores, de ISO Empresarial, este canal YouTube, que es compartir conocimientos. Bienvenido, Miguel. Hola, Luis Carlos. Un gusto nuevamente compartir este espacio contigo en este programa que es tan interesante y que por supuesto ayuda a difundir este tema tan importante y tan apasionante como es la calidad, ¿no? En todos los órdenes, ¿no? Excelente. Bueno, fíjate, Miguel, cuando uno va en el proceso del camino de la consultoría, del aprendizaje, de la experiencia, empieza justamente a desarrollar conceptos propios y tú acabas de generar uno, que nos vas a compartir. Vamos a hablar de qué es este concepto que tú estableciste o que tú estás proponiendo, que es la caja negra de la calidad. Bueno, esto surge, viste, como todas las cosas en la vida, ¿no? Uno de golpe se va encontrando con algunas problemáticas y cuando uno intenta buscar las soluciones a esa problemática, echa mano no solamente a las cosas que se encuentran dentro del ámbito en el cual te mueves, sino que empieza a ver cosas que están fuera de tu ámbito normal, ¿no? Y entonces ahí, en algunas de las lecturas que tuve en un momento, yo soy muy apasionado del tema de la aviación. Uh-huh. Soy un tipo que sigue mucho el tema de aviación, soy fanático de estos temas. Y estaba leyendo un poquito la historia de la caja negra y ahí me di cuenta de la importancia y el valor que tiene la caja negra para la industria aeronáutica. Fue un factor clave para la mejora de la industria aeronáutica, ¿no? Porque sin la caja negra hubiera sido imposible que la industria aeronáutica hubiera mejorado porque no hubiera habido datos para saber qué es lo que pasó en esos momentos y no se hubiera podido corregir, ¿no? Entonces ahí empecé a darme cuenta de que adolecemos de una gran falencia en los sistemas de gestión de calidad, sobre todo en lo que son en la parte que tiene que ver con los servicios, la parte más liviana de los sistemas de gestión, porque quizás la parte más dura, donde hay equipos, donde hay información mucho más concreta, hay datos evidenciables, pero cuando ya hablas de sistemas en cuestiones más administrativas, más de servicio, ahí los datos empiezan a ser mucho más débiles. Correcto. Y entonces ahí es donde yo veo la importancia que tiene este concepto. Pero antes de que entremos un poquito a este concepto, quiero hacer un reconto, una recorrida de por qué llego a esta instancia, ¿no? ¿Cómo llego a este punto? Primero comentarte que dentro de los trabajos que venimos haciendo, dentro de las capacitaciones y los cursos que venimos dando el año pasado y este año, lo primero que siempre comento es que hoy estamos todavía transitando un puente de cambio entre el modelo anterior al 2019, donde veníamos con una forma de hacer las cosas, con una metodología, y que como consecuencia de la pandemia del 2020, a casi todo el mundo nos ha obligado a modificar nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, muchas organizaciones están transitando este proceso de cambio, y donde normalmente el proceso de cambio va a disparar en dos líneas posibles, ¿no? Aquellas organizaciones que generan la transformación digital, en donde lo que hacen es convertir lo que tenían en papel, convertirlo en documento virtual, yo diría que es el 90% de las organizaciones, optan por eliminar el papel y ver de qué manera se reemplaza por la tecnología. Claro. Y están por otro lado las verdaderas ganadoras de esta nueva competencia, que son las organizaciones digitales. Son aquellas que ya son pensadas digitalmente, ¿no? Entonces, en este proceso de cambio, lo que yo observo es que el avance de la tecnología ha generado que la brecha en los métodos de trabajo se empiece a ampliar.
Y cuando yo digo la brecha entre los métodos de trabajo que se empieza a emplear es que en algunas industrias el avance tecnológico ha sido tan importante que eso ha permitido tener resultados excelentes y por supuesto ni hablar de la calidad de lo que se está haciendo. Por ejemplo, siempre planteo el ejemplo de una empresa como General Electric o Volvo, algunas de estas empresas que fabrican motores para aviones, ¿no? Fíjate el impacto que ha tenido en la tecnología en este tipo de organizaciones. Fíjate que, por ejemplo, Volvo y General Electric ha cambiado el modelo de negocio de los motores, indicando que ya no le interesa vender motores, sino ahora lo que le interesa es el dato que el motor le provee. Entonces, el modelo de negocio que toman las empresas estas actualmente es alquilar los motores a cambio de ¿qué? De poder seguir monitoreando esos motores, porque lo que más vale es el dato. Y ese dato, convertido en nuevos productos, le genera beneficios a las compañías aéreas. Entonces, la compañía aérea no se dedica a comprar motores, se dedica a tener motores que sean más óptimos. Entonces, esto es lo que hace, por ejemplo, General Electric, te da motores, con esos datos te permite tener motores más nuevos que tengan mejor rendimiento. Todo gracias al dato. Entonces llegó la primera conclusión, que algunas industrias que están aprovechando al máximo la tecnología tienen la capacidad de obtener información tan grande y tan valiosa que les permite ya llegar a rendimientos y la excelencia en todo lo que quieren hacer. Este caso, por ejemplo, ¿no? Motores súper avanzados como consecuencia del dato. Y por otro lado, si ves la educación, si ves los servicios, si ves la consultoría, seguimos todavía trabajando con modelos muy rudimentarios. Entonces yo veo que la tecnología ha creado una brecha cada vez más grande entre algunas industrias y otras, ¿sí? Entonces es un primer punto de atención, donde tenemos que ver de qué manera solucionamos ese primer aspecto que nos está complicando, ¿no? Ahora fíjate, permíteme comentar algo, porque esta reflexión, esta que tú acabas de manifestar es importantísimo, porque evidentemente la pandemia ha generado desde el año pasado una obligación de transformarnos digitalmente y muchas organizaciones ya la han asumido, otras no, y además entonces tú también hablas del tema de la consultoría y de tantas cosas, y en especial el tema de los servicios, que es donde tú dices que hay todavía esa debilidad a nivel de datos, ¿no? Qué bueno es generar estas reflexiones, porque estas reflexiones lo que nos llevan es a decir, bueno, ¿sigo hacia adelante o me quedo? ¿Qué voy a hacer? Y por eso cuando tú creas este concepto, que me parece interesante escucharlo, aprender, nos genera paradigmas nuevos. De toda crisis se generan oportunidades. Y tú la estás planteando con esta transformación digital que nos adelantó 10 años, como dicen los expertos, que nos adelantaron 10 años el uso de la tecnología masiva digital, que ahora las tenemos aquí. Y hay personas que todavía, o hay empresas que todavía no han tomado la decisión de asumirlo. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo llamo la brecha. La brecha cada vez más se está profundizando entre los que no se suman al cambio y siguen haciendo las cosas en forma todavía modelo 2019 y los que ya se subieron al cambio y están prácticamente avanzando a pasos agigantados con algo que es muy importante hoy y que es muy valioso, el algoritmo. El algoritmo es lo más valioso que hoy una empresa debería tener, porque el algoritmo es la forma que te permite interpretar esos datos y darle sentido para la mejora. Entonces, en esta línea surge el concepto de la caja negra, porque digo yo, a ver, estas empresas, el dato más valioso, o digamos lo que más les interesa a ellos no es vender el motor, sino obtener datos, porque sobre esos datos ellos pueden optimizar la prestación del servicio. ¿Cómo puede ser que todavía nosotros, a nivel del sistema de gestión, no le demos el valor que el dato tiene? ¿Y por qué no le damos el valor que el dato tiene? Porque tenemos una infinidad de datos que no se los toman, sobre todo cuando hablas de la parte de servicios y los sistemas más libres. Esos datos no quedan registrados en ningún lado, no quedan asentados en ningún lado, y por lo tanto jamás vamos a poder corregir o aprender de los errores porque no los asentamos. ¿Me va siguiendo? Seguro. Y creo que vale la pena decir que en esa reflexión que tú haces, y que a lo mejor has llegado también por allí, es que cuando hablamos de sistemas de gestión, estamos hablando todavía en algunos casos la versión 2019 o más atrás, de que lo vemos nada más a nivel de procedimientos, y el tema de los indicadores no lo vemos como esa data que tú estás diciendo que es valiosísima para lograr estos resultados de análisis y de crear nuevas oportunidades de negocio. Exacto, Luis. Nos enfocamos demasiado en el procedimiento y lo más valioso es el dato del procedimiento.
esos objetivos, esos indicadores, porque lo que en realidad a vos te interesa es que la performance del proceso, no en sí la ejecución del proceso, la performance del proceso. Y si nosotros no tenemos cada vez datos más finos, datos más certeros, que nos permita trabajarlo con algoritmos y poder tomar mejores decisiones, y bueno, vamos a seguir trabajando con modelo 2019. Así es. Hoy, el 2019, a pesar de que es tan poco tiempo, parecería que es infinito el tiempo que pasó, porque el avance que se ha visto en este año y medio es increíble. Por lo menos yo personalmente lo he podido evidenciar en muchas empresas y en muchas industrias. Sí, entonces, y comentate brevemente, yo también lo he percibido de unas que ya, fíjate, el tema de la auditoría remota que te obliga a hacer eso, y cuando vas a auditar una empresa resulta que sigue mostrándote un papel así en la pantalla en vez de mostrarte una evidencia ya digitalizada, y eso es evidencia de que no ha habido esa transición. ¿Me entiendes? Entonces eso hoy no puede existir. Entonces coincidís en que esa brecha cada vez es más gigante, ¿sí? Tenés empresas que hoy se maneja lo que se llaman los gemelos digitales. O sea, ellos pueden ver un motor funcionando en términos virtuales sin tenerlo físicamente. Lo pueden estar monitoreando virtualmente sin tenerlo físicamente. Eso se llaman los gemelos digitales. Correcto. Mientras que hoy querés hacer una auditoría y te están mostrando por el WhatsApp, te están mandando un papel, ¿sí? Entonces, por supuesto nos damos mañas para auditar, con el WhatsApp, con todo, nos damos mañas para poder evidenciar. Pero la verdad que uno se queda con la sensación de qué pobre, ¿no? Qué pobre los avances, qué pobre el alcance que le están dando su sistema, y por supuesto cuando te metes en los indicadores menos, porque simplemente te muestra indicadores para cumplir con lo que la norma pide. Y entonces nos quedamos en la base, y nunca fue la esencia de la norma. La esencia de la norma es un punto de partida, pero no puedes quedarte en ese punto de partida, es como una carrera que nunca arrancó, ¿sí? Y muchas empresas se quedan en la carrera que nunca arrancó, se quedaron con la base y no salieron a correr. Entonces, ¿por qué no aprendemos de los errores? ¿Por qué las empresas no aprenden de los errores? Porque no tienen datos. ¿Y por qué no tienen datos? Porque no tienen cajas negras. No tienen la capacidad de tener una caja negra. Entonces, si uno analiza un poquito la industria aérea, el transcurso, la evolución que tuvo la industria aérea, es increíble cómo ha ido descendiendo la curva de accidentología, ¿sí? A lo largo del tiempo, como consecuencia de poder tener cajas negras. Las cajas negras ha sido el elemento vital para que las empresas puedan saber qué pasó, cuáles indicadores fallaron, qué parte del proceso no funcionó. Se equivocó el operario, que es el piloto, se equivocó el equipo, hubo alguna falla en el equipo, pero esa información está en la caja negra, ¿sí? Porque alguien, digamos, se registra, ¿bien? Entonces, eso ha permitido que las líneas aéreas bajen su nivel de accidente. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué las empresas no tienen cajas negras? Porque si nosotros tuviéramos caja negra, podríamos aprender de nuestros errores. Entonces, la respuesta es, bueno, no tenemos metodología que nos permita asentar todo tipo de dato que, aunque ustedes crean que no es valioso, es valioso. Nuestra metodología es simplemente aquellas cosas que son muy evidenciables, las asentamos quizás como una no conformidad. Pero existe una infinidad de datos que por ahí son minúsculos, pero que sumados te dan información, y te dan información que si vos la tomaras y la analizaras podrías corregir, ¿sí? Entonces, el método busca generar lo que yo llamo una unidad de memoria, ¿sí? Una unidad de memoria en donde esto va a significar un cambio de método de trabajo, porque nos va a obligar, primero, a cargar todo tipo de datos, así sea yo me equivoqué en una fecha, me faltó una firma, etcétera. Todo tipo de datos tiene que estar cargado en esa unidad de memoria. Identificar los puntos críticos del proceso y tratar de tener la mayor cantidad de datos posibles de ese punto crítico. Por supuesto, abastecernos básicamente de errores, porque gracias a ese error, que generalmente no se registra en ningún lado, sino que dice, bueno, corregilo, pero nadie se tomó el trabajo de asentarlo en esta unidad de memoria para decir, che, nos juntemos a los 6 meses, veamos cuántos errores se produjeron, cuál es la causa de estos errores, qué datos tenemos, en qué punto crítico se produjo, ¿sí? Y el cuarto dato que es muy importante es la repetición, ¿sí? Para poder analizar justamente cuántas veces ese error se generó. Entonces, esta unidad de memoria, el objetivo fundamental, que esta unidad de memoria viene a ser nuestra caja negra, es ayudar a la mejora de los procesos de trabajo y evitar repetir los errores, ¿sí? Así. Ahora, ¿por qué las empresas no llegan? Brevemente comento, y eso que me estás mencionando de alguna manera alimenta entonces los riesgos
que hablamos del sistema de gestión, los riesgos desde el punto de vista de riesgos y oportunidades, ¿no? Sí, pero generalmente los riesgos y oportunidades siempre se quedan en la superficie. Es correcto. Siempre se quedan en la superficie. Así es. Y vos sabés que uno todos los días comete muchos errores. Y que, por ejemplo, en una caja negra quedan asentados. Todos los errores que un comandante ejecuta quedan asentados. Y gracias a que quedan asentados se pueden tomar decisiones y la mejora. En las empresas y sobre todo en los procesos administrativos, los errores no se asientan. Entonces, el primer cambio que tenemos que hacer es obligarnos a tener una unidad de memoria en donde la clave de esa unidad de memoria sea llenarla de datos, de datos correctos y de errores, de repeticiones, de identificación de puntos críticos, porque si no llenamos esa unidad de memoria con esos datos, los sistemas de gestión de calidad no sirven. Por eso están siendo muy criticados en la actualidad los sistemas de gestión de calidad, donde básicamente te dicen lo hacen para tener un sello, pero en definitiva los procesos siguen siendo tan malos como antes. Simplemente que nada más que ahora lo tienen escrito y antes no lo tenían escrito, pero siguen siendo tan malos como antes. Y yo como auditor y vos como auditor sabés que en muchas empresas es así. No terminan de consolidarse porque no toman el valor que tiene el dato para la mejora. Totalmente. Entonces, la filosofía de la caja negra es hacer un cambio en el método de trabajo, en que todo tu equipo tiene que concientizarse, es un proceso de cambio cultural, tiene que tomar conciencia de la importancia que tiene el dato, de la importancia que tiene la repetición, de la importancia que tienen los errores, y que eso se registre. Hay que buscar una metodología sencilla y ágil para poder registrar eso. Si nosotros no hacemos eso, vamos a seguir navegando en la superficie y jamás vamos a poder tener sistemas de gestión consolidados y que realmente sean eficientes. Y sistemas de gestión que al final de cuentas permitan mantenerte en el mercado, porque el mercado es competitivo y eso que tú estás diciendo va a ayudar a que se mantenga en el mercado. Es así. Si no, yo sigo insistiendo, cada vez la brecha va a ser mayor entre las empresas que realmente saben trabajar con los datos de las empresas que todavía siguen manejándose sin los datos. Entonces, la única forma de poder mejorar es darle el valor al error. ¿Por qué no aprendemos? Porque nadie nos muestra el error. ¿Y por qué nadie nos muestra el error? Porque nadie lo asienta. ¿Y por qué nadie lo asienta? Porque no hay método. No hay un método de asentar el error. Simplemente hay alguna metodología de no conformidades, pero para cosas críticas, pero no para cosas que uno cree que no son valiosas. Y ahí está el principal problema. Todo es valioso, absolutamente todo es valioso. ¿Sí? Así. Y hay un punto importante allí también, que me parece importante, porque eso pasa por la transformación no solo de la empresa, sino también del consultor o el auditor, porque yo te escucho hablando de información que normalmente no la estudia en su formación un auditor o consultor en estos temas de ISO 9001. Entonces, ¿cómo puede dar un aporte a ese cambio en esa empresa si no lo maneja o si no se prepara para manejar esta información? Exactamente, bueno, es un cambio, diría que en toda la cadena. Toda la cadena de valor de esta prestación de servicio. Total. Que va desde las organizaciones certificantes hasta las empresas que son certificadas, ¿sí? Este es un cambio que yo creo que, mira, yo te digo, yo hace muchos años que estoy con esto. Yo empecé, no sé en tu caso, pero yo empecé con el tema de calidad en el año 2004. Y yo recuerdo que antes del 2004, cuando vos hablabas de ISO, era algo wow. Las empresas ISO miércoles, lo que había que hacer para tener una certificación, vos veías el nivel de los auditores, eran unos niveles, eran todos profesionales muy serios, y uno veía los informes con un montón de cosas, te llenaban, como decimos acá, la cara de puños, de piñas, por la cantidad de cosas que te encontraba, y yo decía, miércoles, ¿cómo se animan a estar en este proceso, ¿no? Hoy, llevado a nuestra actualidad, yo creo que se han mercantilizado demasiado. Hoy sobran auditores, sobra la oferta de servicios de calidad, y como todo sobre oferta, donde la demanda puede elegir, eso merma la calidad. Claro. Entonces yo creo que hay que hacer un cambio de rosca en esta historia, de que hay que seguir ajustando. Las auditorías tienen que ser mucho más profundas, los profesionales auditores y los implementadores tienen que ser personas mucho más serias, y saber que lo que más importa no es tanto el método es fundamental, porque si no hay método tampoco hay ritmo de trabajo, pero lo que vale realmente es el dato de la performance del proceso.
Y para poder mejorar un proceso, si no tenemos datos acumulados, información relevante, aunque sea mínima, y difícilmente logremos optimizar, ¿no?, la performance de un proceso. Entonces, para mí, la caja negra significa un cambio cultural muy importante dentro de las empresas, donde se empiece a valorizar el dato, aunque parezca ínfimo o menor, ese dato tiene que ser resguardado en algún lado para que después se analice en forma conjunta con esa cantidad de datos para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Es un cambio radical, pero que creo que es la única forma como para mejorar el rendimiento. Así como le pasó a las compañías aéreas, así le tiene que pasar a las empresas. No hay forma de que optimicemos si no aprendemos los errores. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Qué bueno que hayas podido compartir con nosotros esta visión, que además con esta metáfora o esta analogía con el tema de la caja negra nos ayuda a visualizar las cosas de otra perspectiva, que además las podemos entender hasta muchísimo mejor, ¿no? Porque definitivamente esta época es una época de generar cambios, y también las personas que están abiertas al cambio son las que van a escuchar. Yo creo que este intercambio que estamos haciendo es fundamental, es lo que queremos y promovemos desde aquí. Y a mí me gustaría, quizás en estos últimos minutos de la entrevista, que si podemos a lo mejor quizás puntualizar cómo lograr que se dé esa transformación. ¿Cuál sería la ruta que tú recomendarías para que se dé esa transición a este cambio que tú estás planteando, por lo menos desde el punto de vista del paradigma? Bien, lo primero que tenemos que lograr fundamentalmente es entender que lo más valioso en las empresas es el dato. O sea, eso es lo primero que tenemos que lograr, hacer entender al empresario que la información, por muy minúscula que parezca, es valiosa. El dato, por muy minúsculo que parezca, el error, por muy minúsculo que parezca, es muy valioso. Eso es un cambio muy importante, porque generalmente se rehúsan a asentar y a registrar estas cosas que por ahí son pequeñas, porque dicen, no importa, corregimos y ya está. Pero si nadie asienta que se corrigió, no va a quedar el historial de cuántas veces se corrigió. Y por lo tanto, si no me queda el historial de cuántas veces se corrigió, difícilmente yo pueda mejorar. Entonces, ahí hay que tener la capacidad de poder hacer una transformación hacia abajo, donde el equipo de trabajo entienda que las veces que yo me equivoque, por más que sea pequeña esa equivocación, debe ser asentada, porque después en el mediano plazo, ese dato que yo le asenté, las veces que yo lo asenté, me va a permitir saber entonces, mira la cantidad de veces que me faltó la firma en este registro, mira la cantidad de veces que no asenté la fecha en este registro, por dar problemas que generalmente no se asientan, porque si no agrega valor. No, sí agrega valor. Claro. Porque a veces una fecha o una falta de firma puede tener un impacto muy grande dentro de la ejecución del proceso. Entonces, no hay que minimizar ningún dato. Todo dato es valioso. Primer aspecto. Segundo aspecto, que es muy importante, es crear un método en donde sea sencillo administrar estos datos. O sea, tiene que manejarse un sistema que puede ser un sistema informático o una planilla bastante básica, en donde la gente tenga acceso rápido para cargar ese dato y asentarlo ahí. ¿Sí? Correcto. Porque si no lo asentamos, ya sea o en un sistema o en una planilla, si no logramos armar un sistema, no vamos a poder tener el dato, el historial de este tipo de información. Y el tercer aspecto es que ese historial viene a constituirse la caja negra. Esa es la caja negra de la empresa. Que sin esa caja negra, donde nos está monitoreando día a día, minuto a minuto, como hace realmente la caja negra de un avión, lo monitorea minuto a minuto de lo que está haciendo, las cosas que hace bien y las cosas que hace mal. Ese dato que está en ese papel o en ese sistema, que es nuestra caja negra, tiene un valor inmensurable. Porque si nosotros analizamos ese dato a lo largo, en el mediano plazo, vamos a poder tener una mirada desde afuera de la cantidad de problemitas que tenemos. Y esos problemitas, si nosotros pudiéramos corregir, eso significaría un montón de optimización de tiempo, evitaríamos un montón de retrabajos, ¿sí? Todas cosas que lo que hacen es hacer más pesado el proceso, ¿no? Si hay algo que en un proceso eficiente no tiene que ocurrir, es un retrabajo, es no asentar correctamente un dato, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, todos estos datos que vos lo aceptarías en un registro o en un sistema, te ayudaría a poder optimizar y hacer el sistema y el proceso mucho más liviano. Entonces, en esencia son tres elementos. Primero y más importante, cambio cultural. Hacer entender la importancia de que todo dato es valioso, por minúsculo que parezca. Segundo aspecto, tener un método de registro que sea sencillo y de fácil acceso.
¿sí? Y tercer elemento es analizarlo en el mediano plazo para poder ver en retrospectiva, con frecuencia y con repetición, qué es lo que está ocurriendo en los últimos 6 meses, porque ese dato que si yo lo miro en un mes no tiene sentido, pero que si lo miro en los 6 meses le empiezo a encontrar sentido. Y cuando yo le encuentro sentido, digo, acá yo tengo que corregir. ¿Sí? Porque lamentablemente cuando yo lo miro de forma puntual no le veo sentido, pero cuando lo analizo en retrospectiva y lo miro cuántas veces o por qué ocurrió estas cosas durante los últimos 6 meses, el dato cambia, ¿no? Entonces, eso es lo más valioso de esta unidad de memoria que deberían tener las empresas para poder lograr ser más eficientes. Si no, vuelvo a repetir, los sistemas de calidad se quedan en la superficie. Totalmente, así es. Excelente compartir de conocimientos y este paradigma. Yo estoy seguro que va a empezar a desarrollarse muchísimo más y a lo mejor hasta van a empezar a desarrollarse sistemas automatizados para generar toda esa data, esa big data que necesitamos para que los sistemas de gestión de las organizaciones funcionen. Sobre todo en procesos blandos. Sobre en todo procesos en este duros, caso, eso está. En los procesos blandos donde el dato no lo tengo. Y bueno, industria 4.0 de alguna manera, ¿no? Hacia allá. Y en estos casos ahora el servicios 4.0. Veamos entonces cómo salen estos nuevos sistemas y estas automatizaciones. Es la única forma de entrar en este nuevo puente de cambio, de transformación tecnológica, tener nuestra unidad de memoria de los servicios blandos, porque lamentablemente los servicios blandos no resguardan y no guardan datos. Así es, así es. Bueno, Miguel, excelente la información para las personas que quieran consultar y preguntarte en profundidad un poco más sobre esto y además de lo que haces como consultor y auditor, danos tus datos de contacto. Claro, bueno, a mí me van a poder encontrar en LinkedIn, en Facebook o en Instagram con mi nombre, con Miguel Galliano. Ahí generalmente siempre estoy compartiendo esta información y cualquier tipo de información me pueden ubicar también con mi mail. Voy a dar el mail más fácil de recordar, que es mbelargagalliano@gmail.com. ¿Sí? Ahí me pueden escribir para el que tenga alguna duda o quiere que le envíe algún material anexo sobre este desarrollo, como para que lo puedan ver más en profundidad. Excelente. Y un mensaje final que yo siempre le pido a mis invitados, un mensaje final a la audiencia. Bien, el mensaje final voy a terminar como comencé, digamos, ¿no? Estamos atravesando un puente de cambio. Ese puente de cambio en algún momento se va a cerrar. Sí. Hay una ventana estratégica que está abierta, todavía está abierta. Hay empresas que ya están generando transformación, algunas están más adelantadas en el puente, otras están más atrasadas, pero en algún momento ese puente se va a cerrar y cuando se cierre, las empresas que no entraron en ese proceso de cambio van a desaparecer. Entonces, en este momento hay que sumarse al cambio, hay que seguir avanzando en la transformación tecnológica y seguir valorizando con mayor, ímpetu y mayor fuerza el valor que tiene el dato para poder trabajar con algoritmos, que es el petróleo de las empresas. Hoy el petróleo de las empresas son los algoritmos. Así es. Muchísimas gracias, Miguel, por este tiempo que nos dispensaste para toda la audiencia de ISO Empresarial y de toda la comunidad de Latinoamérica que nos sigue. Bueno, no, muchas gracias a ti y por supuesto que sigan los éxitos en este fantástico programa y por supuesto disponible para cuando en alguna otra oportunidad nos crucemos de vuelta. Te mando un fuerte abrazo desde Argentina a toda la comunidad de calidad de todo el mundo que es a donde estás llegando. Así es, gracias. Otra cosita, antes que me olvide. Vamos a tener un evento muy interesante el día 22 de junio. Lo está organizando el Instituto de Innovación Tecnológica del Sector Público de España, donde estoy participando también como conferencista, donde vamos a hablar de la innovación y la calidad para el sector público. Está enfocado exclusivamente para el sector público. Ahí voy a compartir la ponencia con dos colegas especialistas españoles, uno especialista en todo lo que es innovación para el sector público y otro referente muy importante de una empresa española, y con otra colega argentina vamos a hablar de innovación y calidad para el sector público. Así que los invito a todos, 22 de junio. Todavía no tengo el link, pero bueno, pronto, el que quiera, pronto. esté interesado. Y lo compartiremos nosotros a través de la comunidad de las redes de Voz Empresarial y de ISO Empresarial. Te lo voy a mandar para que lo difundas. Así es. Gracias, Miguel. Gracias, suerte, éxitos.